Mis amigos, si lo prometido es deuda, tenemos ya en nuestro estudio, ya sentadito ahí, al doctor Manuel Portela. Manuel Portela es un abogado radicado aquí en la ciudad de Nueva York. Sus oficinas están por doquier aquí. Eso quiere decir que es buen abogado. Y también está celebrando sus 30 años en el Bar Association. Con él vamos a estar conversando y juntos, ustedes y yo, le vamos a dar la bienvenida. Manuel Portela, bienvenido a tu casa. Pues gracias, encantado de estar aquí en el programa. Bueno, Manuel, ¿qué sentiste cuando te graduaste de abogado? Bueno, eso fue para mí un logro tremendo, grande. Yo empecé la carrera realmente desconocido de la rama de Derecho y de Abogacía, porque mi familia no hay abogados. Mi familia, mis padres eran negociantes, tenían su propio negocio. Y la gente quien yo conocí, más que nada, eran gente que tenía sus propios negocios. Entonces, para mí era una rama nueva y además de eso era para mí un logro muy importante, personal, que me sentí muy orgulloso. Que vienes a la ciudad, te gradúas aquí en la ciudad de Nueva York, entras a la Fiscalía del Distrito como auxiliar de fiscal, ¿no? Sí. Estudié en la Universidad de Fordham University aquí en el Bronx y entonces estuve 4 años con la Universidad de Jesuita y de ahí me fui a Washington, D.C., a la Universidad de American University, Washington College of Law. Y ahí me dediqué 3 años de estudio de Derecho Legal y de ahí tuve que sentar para el examen del bar, que es el examen de licencia para los abogados en cada estado de los Estados Unidos, y empecé la carrera en la oficina de la Fiscalía. Eso te iba a preguntar, ¿cómo Manuel Portela se siente que está logrando los logros que se propuso? 4 años en la Universidad de Fordham, 3 años en la Universidad Jesuita, entra a formar parte de Fiscalía y recibe entonces la certificación del Bar Association, que es totalmente lo más grande que hay en abogacía. Pues te digo que fue un gran logro y también un desafío, porque también, no te voy a decir la verdad, fue mucho trabajo, mucha dedicación, mucha humildad en estudio, porque eran estudios bien fuertes y requerían muchas horas de leer y estudio y preparación y tomando examen. Y entonces uno tenía que realmente dedicarse completamente al estudio de Derecho. En este país, para llegar a ser abogado, tienen sus requisitos bien fuertes para lograrlo y para mí eso fue un tremendo logro. Doctor Manuel Portela, ¿cuál es tu expertise? ¿A qué en realidad tú te dedicas como abogado? Bueno, ¿Cuál es tu pasión? A mí me gusta decir que soy el abogado de la comunidad, el abogado del pueblo, porque yo empecé la carrera estudiando más que nada defensa criminal cuando fui fiscal, trabajando en la oficina del fiscal del condado de Kings County, Brooklyn. Y ahí recibí un tremendo preparación de cómo comparecer dentro de las cortes, dentro de las salas de las cortes, delante de los jueces, cómo defender mi caso y cómo ser bien agresivo en corte, mientras al mismo tiempo siempre mantener un nivel de profesionalismo delante del juez y delante de los otros abogados con quien yo estoy oponiendo. Entonces, esos 5 años fue la base de la experiencia total. La escuela de Derecho te enseña la teoría y el estudio de la ley, pero la práctica fue en la oficina de la Fiscalía y eso fue un tremendo preparación que después lo pude usar en una práctica privada, trabajando en un negocio, una firma privada, dedicándome a la comunidad latina hispana de la ciudad de Nueva York. ¿Cuándo vienes a Washington High? ¿Cuándo vienes a la oficina de Queens? ¿Qué pasó, como digo, en la oficina de Downtown Manhattan? ¿Cómo te has recibido en las diversas comunidades en las cuales tú has estado? Yo diría que tuve que empezar desde como dicen, paso a paso antes de poder correr, porque
Cuando yo comencé no estaba en Alto Manhattan, no estaba en el Bronx ni en Washington Heights, estaba en Bajo Manhattan, cerca de Federal Plaza, y también estaba trabajando en la área de Wall Street, ¿no? Pero era como simplemente una oficina bien sencilla, y ahí yo tuve unos contratos con las cortes, en que las cortes me contrataban a llevar ciertos casos, y también eso fue una buena base de salir de la oficina de la Fiscalía, donde yo iba de forma de la ofensa de acusaciones contra gente acusada de crímenes a la defensa, en cómo defenderlos. Entonces, estos contratos fue también una preparación buena para defender ciertas personas que están enfrentando casos criminales. Entonces, eso fue el comienzo y después fue desarrollando, porque en Bajo Manhattan venían muchos clientes, pero también yo siempre me tiraba más a la comunidad hispana, porque hablo el idioma y también pienso que eso era una representación de un grupo de personas que realmente necesitaban una representación que no solo hablaba su idioma, pero que entendía su cultura también. Entonces, de ahí fue desarrollando las áreas de especialidad de defensa criminal a cuestiones de inmigración, casos de accidentes, corte de familia, divorcios y custodia. Entonces, poco a poco, cuando los clientes regresan y están satisfechos con los servicios, vienen con problemas distintas y nuevas, pero todos que relacionan a sus necesidades legales personales. Y una vez que me integré en Alto Manhattan, en la 181 y Wadsworth, y abrí la oficina ahí es cuando también entraron los dueños de negocios pequeños, que tanto como el panadero, como el que tiene el supermercado y la bodega, que tenían sus problemas con la ciudad de Nueva York, sea citaciones o mismo problemas con el landlord. Entonces, así fue desarrollando el bufete, pero yo siempre digo, yo soy un abogado que me dedico a la comunidad. No soy abogado corporativo, no soy abogado de la comunidad con las necesidades legales personales que cada persona tiene. De ahí entonces la fama que tú tienes dentro de la comunidad hispana. Pues mira, siendo hispano para mí era importante de no solo representar a la gente, pero ser parte de esa comunidad. La oficina de Washington Heights, estamos ya llegando cerca de 20 años, 15 a 20 años que estamos ahí. Y claro, cuando yo comencé era un chico nuevo en la comunidad, hasta nos hemos conocido, Samboy, que estoy muy agradecido de tu apoyo por todos estos años. Y tenemos una historia muy larga de conocernos, trabajando para esta comunidad de Alto Manhattan, para dedicarnos a informar a la gente de sus derechos y los servicios que podemos prestar para ayudar a ellos a integrar mejor en esta comunidad, para poder asimilar en la sociedad americana y para llegar a realizar un sueño americano. De los casos, o de los tantos casos que tú has intervenido, ¿cuál ha sido el caso que más te ha impactado? Pues mira, cada caso me impacta, porque cada caso le afecta a la vida de una persona. Y hay casos que llegan a la noticia, y yo creo que el público ya me han visto en varios casos en que tenía que representar a gente en varias capacidades, sea en la rama de la Corte de Familia, Inmigración o Corte Criminal. Pero lo que me agrada más que nada es cuando se resuelve un caso en que una persona está bien preocupado por su problema y entra a mi oficina bien preocupado, pensando que no hay salida, y cuando salimos a esa corte y ganamos el caso, como que un gran peso se descargó por los hombros de esa persona. Eso es lo que para mí puede ser tanto como la persona que tiene un trabajo sencillo, como un político, como un artista o atleta, que he representado varias de estas personas. Cada uno tiene su problema legal y cada uno es importante, y por eso yo le doy la misma importancia cuando yo veo a la persona humana que está a cruzar de mi escritorio, que me dice, tengo un problema, a ver si me ayudas. Okay. Antes de pasar una reseña, como te dije cuando comenzamos esta entrevista, quiero preguntarte, Manuel, ¿qué es lo último que está pasando en la frontera con los inmigrantes? ¿Por qué vienen los inmigrantes de Texas a la ciudad de Nueva York? ¿Cómo tú crees que se puede resolver eso, en materia migratoria? ¿Qué tú crees que va a pasar en el futuro con esas personas?
Yo pienso que la cuestión inmigratoria va a ser algo que va a seguir para siempre en este país, porque este es un país poderoso, fuerte y rico. Y cuando gentes tienen que salir de situaciones y circunstancias de su país que no pueden soportarlo más, van a emigrar hacia la tierra de oportunidad. Entonces la gente van a seguir cruzando la frontera y eso es la realidad. Y, el presidente Trump usó su forma de intimidación, que quizá por un poco intimidaron a la gente. Tenemos un presidente ahora que está un poco más tolerante de la inmigración, pero la gente van a seguir cruzando y en altos números cuando ven que la oportunidad aquí es mejor que donde están ellos. Entonces van a ir a Texas porque eso es el estado, y Nevada y Arizona, que son los estados que están mismo a la frontera, y van de ahí. Pero esos estados, los políticos saben que hay un problema porque están consumiendo mucho de la economía de ellos. Entonces quieren que salgan porque están chupando, vamos a decir, de la economía. Y lo que hemos visto es que lo ponen en autobuses y lo mandan a Chicago, a Nueva York y otras ciudades para tratar de descargar ese costo al gobierno y a los que pagan impuestos en ese estado. Lo están mandando aquí. Entonces, ahora Nueva York está reaccionando porque es una ciudad que está abierta al inmigrante. Siempre fue porque esta ciudad se depende mucho del inmigrante. Sí, pero el alcalde está diciendo no más. No, la ciudad de Nueva York no puede seguir aceptando la carga de tantos inmigrantes que están proveyendo de esos estados que tú has mencionado anteriormente. El del gobernador de la Florida está mandando a todo el mundo para acá. El de Texas también. O sea, todos esos estados que tú has mencionado le están cargando el dado, como se dice en español, a la ciudad de Nueva York. Sí, y eso es la realidad detrás de cuando uno abre las puertas al inmigrante y los otros estados están tratando de deshacerse del costo de llevarlo. Entonces, pienso que también la ciudad de Nueva York va a llegar con ciertos programas para tratar a controlar el nivel de inmigración dentro de la ciudad de Nueva York. Bueno, Manuel, tú eres abogado también que tratas los casos de accidentes, sí, sea de vehiculares, sí, o accidente de construcción. sí. ¿Qué es lo primero que tú recomiendas cuando sucede uno de estos casos? Bueno, vamos a usar, por ejemplo, un caso de un accidente. Cuando hay un impacto de accidente, lo más importante es primero asegurar la seguridad de todos que están en el coche y ponerlos fuera de peligro, pero no mover el coche e inmediatamente usar su celular para grabar fotos, grabar videos, grabar todo alrededor de la escena del accidente antes de mover los coches y dónde fue el impacto del coche. Eso es muy importante para los abogados después de usarlo como pruebas de quién es el responsable del accidente. De ahí también yo recomiendo que inmediatamente siguen, y aún a veces la gente está en shock y dicen, bueno, yo estoy bien y no necesito doctor. Yo recomiendo que vaya a un hospital, a la sala de emergencia, reportar el accidente. O sea, que se llame una ambulancia, inmediatamente sufre el accidente. Se llama la ambulancia si uno está bien, si siente dolor. Y si está en shock y decide de no ir con la ambulancia, de todos modos, ir a la sala de emergencia del hospital y conseguir una evaluación, por lo menos para primero reportar que estuvo en un accidente y segundo para evaluar si hay algo que quizá no se dieron cuenta, porque a veces la persona está en shock y como que el adrenaline, el cuerpo reacciona y no quiere y piensa que está bien, pero después los dolores vienen el día siguiente o los 2 días siguientes. Deben ir inmediatamente a un doctor, coger una evaluación y de ahí comunicar con un abogado para discutir las circunstancias de cómo ocurrió el accidente. Manuel, estamos en Estados Unidos, estamos en este momento en la ciudad de Nueva York y todavía hay personas que nos llaman preguntando si tienen derecho a reclamar un caso porque ellos no tienen una residencia porque son inmigrantes. ¿Qué tú tienes que decir en cuanto a eso? De verdad no importa el estatus inmigratorio de la persona. Entonces, y eso también aplica a casos de labor también, pero en casos de accidentes no importa el estatus inmigratorio, pues sea legal o ilegal, aún pueden traer demanda y aún pueden recibir recompensa por un accidente que han recibido, sea por construcción como por accidente de carro, o también por un tropezo, por un defecto en la calle.
Okay. Manuel Portela, como te dije anteriormente, tenemos una reseña tuya. Vamos a ver si el director está preparado para pasarla. A ver, que así el público puede verla, a pesar de que la va a seguir viendo en el programa. Así que, señor director, por favor. Viendo esa promo, se oye fácil, los 30 años, pero no son fáciles. Especialmente al comienzo, cuando uno empieza la carrera, sí que hay muchos desafíos, hay mucho trabajo. Integrarme en la comunidad de Alto Manhattan, sinceramente, tomó su tiempo, porque uno no simplemente llega ahí y piensa que solo porque habla el idioma ya es abogado reconocido. Eso viene con los años, con la experiencia y con comprobando que realmente uno puede confiar en este abogado y que consigue resultados. Manuel Portela, a ti muchísimas gracias por haber estado aquí en este set de A lo Claro. Las puertas siempre estarán abiertas para ti, mi hermano. Y muchas gracias. Señores, seguimos.